Olivos y también. Te pillamos. Yo estaba aquí al lado escuchando. Y le puse que no. Sí, ¿Se da cuenta? ¿Ni se da cuenta? yo la escuché. Sí. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Sí. Ya sé. ¿Puedes poner el aire frío? No. Ay, el cambio es lo bueno. Allá. ¿En 15? En menos. Menos 5. Ya, y nosotros no tenemos dolor de cabeza durante el día. Sí, duérmete. No quiero, siempre me duele. No. ¿En serio? Después, cuando terminemos la clase, solo se quedan los que van a dar el control. Quienes no quiera darlo, se van. ¿Ya cree que nadie que habrá alguno que no quiera dar? No sé, pues, Yo. cosa de cada uno. Ah, mentira. O sea, más que perder la dignidad, pero. Humillación. Humillación Humillación de la prueba. Era lo milero. Pero ¿cómo sabes si la 80? Por eso, Pero la sí, dignidad. hay dos alternativas. Es que la dignidad yo no la quiero. Ah, pero hay problema eso yo. Entonces, después de No. Sí, después. Para que Puede perder ser lo de que algo queda. que no tiene. Es que es cortito, es como. Por suerte 10 minutos. Desarrolla alternativa. Son dos alternativas y una de desarrollo corto. Que es Convengamos como- que no. no. Ah, ya vale. Convengamos que es corto la corto 10 minutos, no. ¿Qué pasó con esa data? No, ya sé que pasa como 10 Bioquímica, para que no tenemos quiz, control y prueba. No, porque está. Pero ¿a qué le llama desarrollo corto? ¿Cómo? ¿A qué le llama Desarrollo desarrollo corto son Sí. sí, Eso no. para mí es desarrollo corto. 4 palabras. Ah, ya. Medio. ¿Y qué? ¿Cuáles son las 4 palabras? Ay, no. ¿Cuál es la Y aparte dice 3 diferentes. Díganmelos con esto. la primera letra de cada palabra. Juguemos al juego del hornado. De que les ayuda para la clínica. De que cuando se la prueba oral yo empiezo ya. Empieza con él. Ahora no. Ahora no lo voy a hacer así. ¿Está el aire? Sí, pero está caliente. Sí, Ay, entonces, como les decía, las etiologías pueden ser variadas. Entonces, el objetivo de uno, cuando se puede obviamente, es llegar como a determinar la causa de que está generando como esta lesión en los pacientes. ¿Ya? Y los más comunes que tenemos y que estamos como expuestos acá, la verdad, en nuestro país, ¿ya? Porque en otros países, por ejemplo, pueden ser como picaduras, como mordeduras de serpientes, por ejemplo, cosas así que nosotros obviamente no tenemos acá, ¿ya? O sea, creo. No sé, yo no sé nada de eso. ¿Ya? Y, por ejemplo, los lirios, ¿ya? Se describe que en los lirios no sabemos cómo la dosis tóxica realmente. Un paciente puede ser que consuma un pedacito de la hoja y le puede generar un daño renal agudo, ¿ya? Entonces es esencial obviamente que quienes tenemos gatos no tenemos que tener lirios en la casa, ¿ya? Si nos llegan a regalar, no los boten, regálenselo a alguien, no sé, ¿ya? Pero no podemos tener, porque no es como, no, si mi gato nunca ha comido. Los gatos son raros, ¿ya? A veces les gustan ciertas cosas que uno no sabe, la verdad, y se empiezan a comer. Por ejemplo, mi propio gato gordo, ¿ya? Nunca le había comido las plantas a mi mamá, y de un día para otro se empezó a comer todas las plantas, y todas son tóxicas. Y mi mamá me llama, y así como no le ha pasado nada al gato. Pero yo, mamá, son todas tóxicas las que tenemos adentro de la casa. Y no le pasó nada. Pero claro, puede que le haya pasado en algún momento, entonces no hay que estar como pendientes, ¿ya? Entonces hay ciertas plantas sí que no son tóxicas para los gatitos y podemos tener en casa.
¿Como cuáles? Por ejemplo, me gusta la planta. No, las malas madres, ya esas sí las podemos tener porque no son tóxicas, pero los cactus, las suculentas sí, todas las tropicales también, las monsteras, todas son ¿En serio? Sí. Pero recordad que igual el tema de los tóxicos, a un paciente le puede suceder con muy poca cantidad y a otro puede que se la coma constantemente y no le pase nada. Los potus también son tóxicos. Me gustan las plantas. Ya saben. ¿Cuál es su favorita para por ejemplo, no se conoce la dosis, pero sí se describe que las hojas tienden a ser más tóxicas como que otras estructuras, ¿ya? Entonces ahí va a depender como del contexto. Entonces ahí la anamnesis es esencial, ¿ya? Y obviamente si es un gatito joven que no tenía como una predisposición previa, obviamente es una de las cosas que siempre tienen que preguntar, ¿ya? Y si tienen otras también, obviamente el lirio es como el más común. Y lo que genera es una necrosis tubular renal difusa, ya en los pacientes, pero nosotros no vamos a ver como eso, sino lo que vamos a ver van a ser los signos clínicos asociados a la condición, ¿ya? El consumo de AINES, ya yo creo que en términos como que nosotros podríamos ser los culpables, podría ser, ¿ya? Porque los AINES en general cuando los pacientes están normohidratados no tienden a generar muchas alteraciones si le estamos dando la dosis adecuada, ya, pero lamentablemente en nuestro país aún se venden muchos fármacos sin receta médica, ya como que el tutorial no se está cojeando el gatito y va y compra un Naxpet porque es lo más probable que le dé y hasta después le leen ellos mismos en la caja la dosis y a veces le dan mucho más. O por ejemplo con el Meloxicam, que a veces se confunden por el tipo de jeringa que viene. No sé si la han visto, que es como de atrás hacia adelante, es muy rara. A mí me costó la vez que compré uno y yo a los tutores les doy como una jeringa de 1 ml. Prefiero eso a que se confundan de, no sé, porque era la dosis 0,3 y le den 3 ml. ¿Ya? Y que es muy frecuente. Entonces hay que tener ojo también con esas cositas. Por ejemplo, si es alguien que le cuesta mucho, yo lo que hago es le doy la jeringa y le marco como con un plumón hasta dónde debe darse. Así como intentar que por ninguna parte se llegue a pasar como una sobredosis, ¿ya? Igualmente los AINES en pacientes que por ejemplo no se pueden estos problemas urinarios, no le podemos dar inmediatamente la dosis más alta, ¿ya? ¿Por qué? Porque podría estar generándose un daño renal asociado a la condición y que nosotros vamos a obviamente empeorar si damos AINES a dosis alta. Por eso yo les decía, si no conocen la función renal de ese paciente y tienen como sospecha de que está obstruido, nunca le den, por ejemplo, meloxicam a 0,2 miligramos kilo. Empiecen con la dosis de 0,025 y lo pueden como correlacionar con las otras cosas. Pero por ejemplo, en el hospital, bajando ceritos. Sí, también se puede, sí. Pero es que se describe que los pacientes que están normohidratados no deberían generar como alteraciones a dosis adecuadas, ¿ya? Que nosotros tenemos este tema del que la gente compra cualquier fármaco, le da cualquier dosis, muchas veces no lo llevan al veterinario o lo llevan al veterinario cuando ya está muy complicada la situación, ¿ya? También obviamente le dan, por ejemplo, típico del paracetamol, el ibuprofeno humano, que le dicen, no, si le di como la puntita de algo, y independiente de eso, el gato sí se podría llevar a complicar con esas cosas, ¿ya? Y obviamente estos cuadros, por ejemplo, los signos clínicos como más rápidos tienden a ser los gastrointestinales, como que puede tener vómito, diarrea el paciente asociado como al consumo de los fármacos. Había puesto que no había venido. Y los que tienden a ser como más evidentes son esos, y los otros como ya como más severos tienden a presentarse entre los 3 a 5 días, cuando quizá ya la condición está mucho más complicada. Las otros, yo creo que una vez escuché, yo no tengo idea, sí, que eran como dulces este sabor del etilenglicol, que creo que se usa como en autos, ¿ya? Yo no sé nada de autos, la verdad, ¿ya? Pero son en estos componentes y creo que tienen como un olor específico y unos sabores específicos que para los animales tienden a ser como llamativos, ¿ya? ¿Cómo? El agua verde. No sé cómo es. ¿Sí? Ya. Pero sí, son anticongelantes. Entonces, en estos casos también, anamnesis si ha estado como en contacto el paciente con esto, o si estaban haciendo algo, si lo necesitaban y tenían el componente, ¿ya? Y se describe que los gatos tienden a ser mucho más tóxicos que los perros, ¿ya? Incluso se describe que entre 1,5 ml como por paciente, o sea, por kilo del paciente, podría llegar a generar como alteraciones severas asociadas al tema renal, ¿ya? Y obviamente hay que estar como pendientes si estuvo expuesto o no.
Lo otro, los aminoglucósidos, como ya les había dicho, el más común es la gentamicina. Yo en temas como de las fotitos se los voy poniendo porque a veces hay gente que es más visual, entonces se acuerda más como de las fotitos, no sé, como para ver cómo pueden estudiar mejor, ¿ya? Y se genera principalmente daño a nivel de los túbulos renales, pero insisto, esas cosas uno no las va a ver, sino que va a ver las consecuencias de la situación, ¿ya? Y sí se pueden administrar si, por ejemplo, no sé, pues un paciente que por el urocultivo o en general cualquier tipo de cultivo de cualquier tejido, nos sale que solo, por ejemplo, es sensible a gentamicina, tenemos que lo ideal es hacerlo bajo hidratación constante. Ya se puede administrar entre 5 a 7 días, pero con fluidoterapia, ya como complementada. Pero si es un paciente viejo, yo no lo dejaría como primera instancia, obviamente, una gentamicina. ¿Ya? Y también hay otras alteraciones que pueden ser un poquito más... ¿Qué es el La, no, es la que sigue. Ahí, cuando el flujo La urinario. tasa de filtración sí, glomerular. ¿ya? Y o sea, todos estos cuadros como de lesión renal aguda pueden ser obviamente muchas causas, como ya les había dicho. Las otras pueden ser como que las podamos determinar más como por anamnesis, ¿ya? O a veces el tutor ni siquiera sabe. Por ejemplo, ¿en qué casos ustedes no van a saber? Como de estilos de vidas. Claro. Entonces ahí también es como otra condición para explicarle al tutor por qué debería ser indio. Pero no va a tener ni idea que consumió afuera, ¿ya? Y otras alteraciones pueden ser, por ejemplo, asociadas a isquemia, como les había dicho, por ejemplo, en anestesias, ¿ya? En procesos de anestesias que a veces no se administra fluidoterapia de mantención, lamentablemente pasa mucho. Por ejemplo, no sé, pues si a nosotros nos llega un gatito joven con signología como de alteraciones renales y fue operado hace, no sé, por ejemplo, 5 días en un operativo. ¿Ya? Ahí también es un antecedente importante porque en muchos operativos masivos no se pone fluidoterapia de mantención en una cirugía. Ya no hay, por ejemplo, un colega que esté haciendo la anestesia, sino que muchas veces en muchos lugares se pone como intramuscular para mantener, se hace rápido porque claro, ellos tienen como esa condición de hacer muy rápido la cirugía y nada más. Ya, entonces obviamente los que sufren las consecuencias de un proceso anestésico, de una hipotensión que lleva esos fármacos, son principalmente los riñones. Entonces insisto, si no hacen una anestesia adecuada se nos pueden pasar estas cositas, ¿ya? En comparación quizás a una clínica que se hizo como con anestesista, con fluidoterapia, no sé, o con principalmente anestesia inhalatoria, quizás va a ser otro tema como el contexto del paciente, ¿ya? Las producciones urinarias por todas las otras causas que ya les había dicho y también pueden haber neoplasias. Ya en los pacientes a nivel de vejiga, el más común es el carcinoma de células transicionales, ya en los perros igual, pero a nivel renal el más frecuente como de presentarse, o sea, de uno ver en la clínica diaria es el linfoma renal. Ya habíamos hablado del linfoma en el pasado, ¿ya? Se trata como de la misma forma, pero también se puede llegar a diagnosticar y se describe como... ¿Y el adenocarcinoma? Ese es como el primario, como el más común que podría llegarse a generar en eso, pero el linfoma es como más frecuente que uno lo vea. O sea, si pregunta eso, responde el linfoma. Dependiendo. Si es la presentación o si no, es como que es más probable que se genere ahí. Porque es más frecuente que se genere en la zona, ya, pero es más prevalente que esté el linfoma. ¿No? Ya, pero no lo va a preguntar. Ya, pero es más frecuente de ver el linfoma, pero es más frecuente que se genere como por fisiología el adenocarcinoma. ¿Ahí sí? Sí. ¿Ya? Entonces siempre hay que hacer como esas preguntas a los tutores, ¿ya? También obviamente las infecciones como las pielonefritis, pero el paciente va a tener como cierta signología clínica asociada, ¿ya? Los exámenes igual nos pueden indicar que el paciente tiene una pielonefritis y que puede conllevar a una injuria renal aguda, ¿ya? Y pacientes con sepsis, ¿ya? Las pacientes con sepsis tienden a ser como más quizás de manejos como más de UCI, entonces se describe que igual hay una correlación importante aquellos que están presentando un cuadro de sepsis asociado a cualquier causa, obviamente, porque la sepsis puede ser en relación a cualquier origen y tienen incluso, si le hacen los exámenes, tienen a ver como alteraciones renales. La ventaja de estas condiciones es que quizás pueden llegar a tratarse del todo, ya que el paciente vuelva como a esta normalidad a nivel renal. Pero también está este otro porcentaje que los gatitos obviamente pueden quedar renales crónicos, ya dependiendo de la condición, obviamente. Entonces el diagnóstico, el objetivo siempre debe ser como llegar a la causa, pero muchas veces
obviamente no vamos a poder, entonces hay que tratarlo de una forma similar a la mayoría, ¿ya? La anamnesis es esencial por todo ya lo que hemos conversado, ya en términos de fármaco, de exposición a toxinas. El examen clínico, si en esos pacientes va a ser, como yo les decía, ya como signología clínica más sistémica, en comparación cuando tienen una alteración leve de tracto urinario inferior, ¿ya? Ahí podemos evaluar que van a haber vómito, van a haber diarrea, decaimiento, letargo, ¿ya? Y que también, por ejemplo, pueden estar orinando menos o pueden no estar orinando. Eso es más peligroso, ¿ya? Si el paciente ustedes notan que, no sé, en un día o 2 días no ha orinado nada, eso es de urgencia, tienen que llevarlo inmediatamente al veterinario, ¿ya? Y al examen clínico también podrían evaluar quizás algunas alteraciones, por ejemplo, dolor a nivel renal, ya por eso es tan importante saber dónde están los riñones semiológicamente. Yo siempre les hacía palpar los riñones a los gatos, ¿ya? Evaluar la simetría también, ya principalmente como en estos términos agudos, evaluar el tamaño de los riñones. Y yo siempre digo, si no evalúan como son normales, es difícil saber cuándo está normal. Lo mismo de la vejiga, lo mismo de todas las estructuras, como el examen clínico, ¿ya? Y obviamente en este caso también hay que evaluar la vejiga, porque si el paciente está obstruido, obviamente se está generando este daño renal agudo asociado a la obstrucción. Y hay que ser cautelosos al momento de revisar la vejiga para que no vaya a generarse una ruptura, ¿ya? En el hemograma puede ser muy inespecífico lo que encuentren, ¿ya? Por ejemplo, si es, no sé, por la causa inicial es algo asociado a bacterias, quizás pueden notar como un leucograma en relación a eso, puede ser inflamatorio, puede ser de estrés, entonces como súper inespecífico, no les va a decir que está la condición, ¿ya? El perfil bioquímico obviamente sí les va a entregar mayor alteración, por ejemplo la creatinina, los niveles de creatinina dependiendo cómo estén, ¿ya? Y a diferencia de la otra enfermedad que vamos a ver después, es que nosotros si hacemos un seguimiento de esa creatinina, es muy probable que con el tiempo vaya bajando, ¿ya? En comparación a la renal crónica que se mantiene. Solo lo que hace es aumentar, realmente no disminuye, ¿ya? Y en el panel de electrolito principalmente vamos a ver que puede haber un aumento del potasio, ¿ya? Entonces eso puede generar incluso otras alteraciones, principalmente a nivel cardiológico, ¿ya? Y el urianálisis generalmente hay una isostenuria, ¿ya? Y siempre tiene que hacer un cultivo más antibiogramas para evaluar si hay una bacteria asociada con el cuadro. Entonces, al igual que las enfermedades anteriores, hay que hacer como imágenes, exámenes de sangre, netamente para evaluar como qué consecuencias está generando esa causa, que quizás nunca la logren encontrar, ¿ya? Pero hay que evaluar si hay, por ejemplo, un urolito que está obstruyendo, si hay una neoplasia, entonces no nos podemos como saltar esa parte, ¿ya? Y la ecografía es esencial netamente para evaluar morfología y evaluar como otras cosas como ya les había dicho. Por ejemplo, el etilenglicol genera hiperecogenicidad de la corteza renal. Ya se ve como muy blanquita la corteza renal. Entonces eso es característico del etilenglicol. Entonces ahí podríamos saber que quizás pudo haber sido una causa, por ejemplo, en comparación a otras. ¿Ya? La biopsia se describe que se puede hacer, pero no es tan frecuente. Si sospechamos de linfoma, uno lo puede hacer por citología con aguja fina, ¿ya? Entonces, como los riñones es como fácil acceder a ellos, principalmente más en el izquierdo, ¿ya? Se podría hacer por aspiración con aguja fina y no es necesario necesitar una biopsia para llegar al diagnóstico del linfoma, ¿ya? Y la estimación de la tasa de filtración glomerular en otros países se hace, pero acá nosotros no tenemos como esa indicación y se describe igual es súper caro, y entonces no es como accesible. Entonces al final es como que hacer muchos exámenes para buscar las alteraciones que está generando esa causa, ¿ya? Porque no van a encontrar la causa, porque netamente, a menos que el tutor sepa que consumió ese producto. ¿Cómo se veía la etilenglicol? ¿Cómo? La corteza se ve hiperecogénica, que se ve muy blanquita, la corteza renal, tanto en perros y tanto en gatos, ¿ya? Y la clasificación IRIS ya también existe para enfermedad, o sea, para injuria renal aguda, ¿ya? Siempre me confundo, que en la U siempre me enseñaron enfermedad renal aguda, pero es injuria, ¿ya? Y es netamente en base a los niveles de creatinina que ustedes van a tener en ese paciente. Y también, por ejemplo, asociada a cuánto va aumentando la creatinina con el tiempo, ¿ya? Si los pacientes están azotémicos o están azotémicos también. Entonces ahí que es esencial pedir un perfil bioquímico,
¿ya? Pero no uno solo, sino que en estos pacientes nosotros debemos hacer, por ejemplo, si está en hospital, debemos hacer ya al ingreso. Después quizás 3 días de nuevo hay que hacerle un perfil renal, por ejemplo, ya si no quieren hacer el perfil bioquímico completo. Los electrolitos igual, porque tenemos que ir evaluando si van descendiendo o dependiendo cuál sea la alteración, si van aumentando o descendiendo. ¿Ya? Entonces, acá a diferencia de la renal crónica, nosotros debemos hacer varios exámenes quizás la primera semana, cuando está hospitalizado el paciente. Y el tratamiento va a depender principalmente de la causa, ¿ya? Si por ejemplo es un consumo de algo que, no sé, por tutor los llama y le dice, sabe que mi gatito acaba de comerse una hoja de lirio. Nosotros sabemos que puede ser obviamente predispuesto a, porque recuerden que están todas estas fases diferentes, ¿ya? Hay que inducir el vómito inmediatamente en ese paciente, ¿ya? La idea es que lo lleve a la clínica. Yo, por ejemplo, antes incluso sigo utilizando mucho el agua con sal, me funciona muy bien, ¿ya? Y algo que yo le puedo decir como al tutor, háganlo. Pero también hay fármacos, ¿ya? Talacilacina, obviamente que lo pueden, va a quedar un poco sedado, a mí no me gusta esa parte, pero sí vomitan inmediatamente, ¿ya? La ranitidina, por ejemplo, endovenosa, rápida, también genera el tramadol igual, ¿ya? Pero puede generar quizás algunas otras cositas, porque hay como colegas que prefieren algo farmacológico para inducir el vómito. La otra que se describe es la apomorfina, pero nosotros acá no la tenemos en Chile, entonces yo prefiero, a mí me sirve todavía el agua con sal. En los perros que era como hoy se comió una caluga de veneno de ratón. ¿Cómo la calculaste? ¿Cómo? Era como muy concentrada en una jeringa. Era mucha sal o mucha agua. Y se describe que no tiene alteraciones porque los perros, o sea, los animales en general, no tienen como los mismos receptores del sodio en comparación al humano. Los humanos no se pueden. ¿El agua oxigenada? También se puede, pero a mí no me gusta, tiene que ser diluida así. Ya no puede ser sola porque genera mucha irritación. Claro. Como por eso no me gusta, pero también se utiliza. ¿Ya? Pero, insisto, hay como estas nuevas directrices que muchos colegas prefieren como algo farmacológico. ¿Ya? Pero si tenemos que partir primero con agua con sal. A mí me gusta, pero al final funciona. Sí. Pero puedo utilizar de verdad que yo lo he hecho y vomitaba la caluga de veneno. ¿Cómo? El carbón activado. Ese te ayuda como a absorber la sustancia, ya cuando llevas muchas Porque yo he horitas te visto que sirve. dicen como que no hay que como usar el agua con sal o la sal, las cucharadas de sal y usar carbón activado. Ya, es que el carbón activado lo que te ayuda es como a absorber al final, claro, a no absorber esa sustancia. Pero si el paciente Pero no va a como- inducir el vómito. Claro, no a inducir el vómito, es otro de los enfoques. Incluso el vómito se puede inducir máximo, si no me equivoco, 2 horas desde la ingesta de. Y también depende de lo que ingirieron, porque si es algo corrosivo, tú no vas a querer que el paciente vomite, sino que hay que hacer lavados y todo el tema. Entonces todo depende de eso. Pero el veneno de ratón a mí me ha funcionado. Sí, Y hay lo que que pelar, como así, lo que uno le pero pone más rápido que en la casa. ¿Cómo? ¿El agua con sal para el agua verde? Sí, es que yo creo que igual no sé, es que no sé No si sé es si es corrosivo. corrosivo, Si hay lo desconozco. A ver, Sí, toma una no sé. El agua es que es como El agua no sabía qué es como agua con detergente. Ah, ya, pero ahí no sé si será Quizás genere como lo desconozco. Sí, De auto- es como agua con detergente cuando Y entonces, en estos pacientes debemos estabilizar obviamente todas las alteraciones que pueden tener como los exámenes, ¿ya? Y debemos iniciar como una terapia específica si conocemos la causa. Si no la conocemos, obviamente tiene que ser de apoyo, ¿ya? Y los principales, el etilenglicol, como les decía, los delirios, y la idea es inducir los vómitos si consumieron hace poco eso, ¿ya? Y si sospechamos de una pielonefritis, que puede ser como la causa de, sí podemos utilizar de forma empírica antibióticos mientras no llegan los otros exámenes, porque si es una injuria renal aguda, nosotros no podemos esperar mucho, porque el paciente, esa tasa de filtración glomerular va a ir como deteriorándose con el tiempo, entonces lo que no queremos es, ¿ya? Entonces hay que actuar como de forma empírica. La terapia de apoyo entonces en estos casos, si no conocemos la causa, es la fluidoterapia, ¿ya? Entonces sabemos que la fluidoterapia se debe administrar en base obviamente al peso del paciente, no hay que llegar y hacerlo al ojo, ¿ya? Y más en un paciente que ya ¿Cuándo se tiene hace condición renal. terapia de fluidoterapia? Cuando no o sea, siempre se hacen las dos, la específica, ya cuando conocemos la causa. Entonces tenemos, por ejemplo, hacerlos vomitar si fue consumido hace poco el componente, si no carbón activado, por ejemplo, o lavado gástrico, si es que se puede, y siempre tiene que ir la de apoyo, pero cuando no conocemos la causa, obviamente inicialmente tiene que comenzar la de apoyo, que es con fluidoterapia, ¿ya? La que se calcula en relación al peso del paciente y en relación al porcentaje de deshidratación, que todos no saben hacer eso. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto es más o menos?
¿En qué sentido? ¿Cuánto de ingerido el tóxico? Como 2 horas. Sí. Depende de si es corrosivo o no es corrosivo. Si es corrosivo no lo voy a hacer, ¿no? ¿Ya? Y la fluidoterapia se describe que lo ideal es que sea con ringer lactato, ¿ya? No con suero fisiológico. El suero fisiológico de fisiológico tiene el nombre nomás, porque no es tan fisiológico, ¿ya? Como en relación a los componentes que tiene el cuerpo, es más fisiológico el ringer incluso. Dicen que el ringer es más parecido. Claro, sí. Entonces el fisiológico, insisto, tiene solo el nombre como para que no se confunda. Entonces en un paciente que esté sospechando de algo renal, nunca administrar como primera instancia un suero fisiológico. Y entonces la idea es que las clínicas siempre hayan como de los dos, que va a depender de eso. Igual en algunos casos sí se podría llegar a utilizar, pero cuando hay hiperpotasemia asociada. Pero si no midieron el electrolito, no lo administran. Ya, es mejor con electrolito en mano. Y el tiempo, la verdad, se describe que puede ser entre 4 horitas a 12 horas como esta terapia de fluidos, ¿ya? Y los días va a depender también netamente de cómo el paciente vaya respondiendo a la terapia, ¿ya? Porque van a ir notando como ciertos cambios. Y la idea es ir evaluando, como ya les había dicho, constantemente con exámenes a ese paciente, ¿ya? No es que ustedes le tengan con fluidoterapia, por ejemplo, una semana y nunca le hayan tomado exámenes. Eso no está correcto, en comparación quizás a la otra condición que vamos a hablar ahora, ¿ya? Y acá sí se generan muchas alteraciones, porque recuerden que el riñón tiene muchas funciones, ¿ya? No solo una que es solamente como filtrar, sino que hay muchos electrolitos que están alterados, que algunas veces aumentan, algunas veces disminuyen, si hay obstrucción, si no hay obstrucción, ¿ya? Entonces, generalmente en estos pacientes uno ve aumento en la concentración de fósforo. Entonces eso también nos puede salir en el perfil bioquímico, por eso es esencial pedirlo. Y lo otro que generalmente con la fluidoterapia eso se maneja. Si los pacientes todavía seguimos viendo que tienen un fósforo en este contexto de aguda, ¿ya? Un fósforo elevado, podemos ya dejar quelantes, ¿ya? Y los quelantes si todos son como vía oral, ¿ya? Y igual en este contexto como de urgencia los gatos muchas veces tienen que tener sonda, entonces es más fácil igual administrarla como por esa forma. Y también pueden tener hiperpotasemias asociadas, ¿ya? Y ahí tendríamos que administrar también, por ejemplo, si es urgente, si esa hiperpotasemia está generando alteraciones a nivel cardiológico, ya los pacientes hay que estar pendiente, ¿ya? Y por ejemplo podemos comenzar a administrar gluconato de calcio en el paciente, eso es endovenoso, solo que el tiempo del producto no dura mucho, entonces después tenemos como que complementarlo con otros fármacos, ¿ya? Y ahí siempre tenemos que empezar a administrar gluconato de calcio, pero con SG. Tenemos que estar evaluando al paciente con un electrocardiograma, ¿ya? Eso para la hiperpotasemia. Sí. Y ya no podemos como darle, incluso se tiene que dar muy lentito, ¿ya? Incluso en las pacientes que tienen muchas veces hipocalcemias también se da este producto. Las hembras posparto, por ejemplo, en las perritas de raza pequeña y que tienen muchos cachorritos a veces, les da hipocalcemia y uno deja esta terapia endovenosa, obviamente en hospital, y hay que estar evaluando el electrocardiograma, porque puede generar principalmente arritmias y que podría desencadenar incluso hasta la muerte del paciente asociado a eso, ¿ya? Eso son los perros. Sí, la hipocalcemia, sí, en gatos no es común. No, porque yo creo que porque no paren mucho, pero es en perritas como de raza pequeña en general, que tienen como muchos cachorritos. Sí, la yocha, los puros, son los comunes que llevan así como son debilitados, incluso hasta pueden convulsionar a veces asociado a eso, ¿ya? Y estos pacientes obviamente también pueden haber acidosis metabólica, ¿ya? Pero en todos estos casos nosotros tenemos que pedir otros exámenes ya más específicos que son de hospital. Ya no vamos a saber si el paciente tiene una acidosis metabólica solo con un hemograma y un perfil bioquímico, sino que tenemos que pedir gases, tenemos que pedir los electrolitos en general, y ahí les dejé como el cálculo de como cuánto nosotros deberemos dar de administrar de bicarbonato en relación a los exámenes. Sin exámenes no podemos, ¿ya? Y ahí está como el cuadro resumen de cada uno en relación a las dosis, ¿ya? También estos pacientes pueden presentar, como ya les había dicho, oliguria, ya que es cuando ellos presentan una producción de orina menor a 1 ml kilo hora, ya que eso ya comienza a ser poco, y también cuando hay una pérdida completa de poder orinar, ya no están orinando nada. Entonces ahí hay que hacer ciertos manejos en base a diuréticos, ya por ejemplo la furosemida, que es súper común que todos podamos tener como acceso a, y hay que ir evaluando si el paciente, por ejemplo, en un par de horas orina o no, ya, o si comienza a producir orina, porque a veces también se pueden colocar como sondas para medir el gasto urinario, ya.
pero en general no se tiende a hacer mucho, pero uno ve si orina o no el paciente posterior, porque si no está orinando es mucho más peligroso en ese paciente, incluso el pronóstico de vida es más complejo también, ¿ya? Y les dejé ahí la dosis de cada una. Obviamente, como es un tema renal, también pueden haber problemas gastrointestinales súper comunes como los vómitos, ¿ya? Y también pueden haber ya como alteraciones urémicas, el aliento urémico, como les había dicho, en estos casos también se puede presentar. Incluso en los perros yo lo he visto que se les necrosa la lengua, no sé si alguna vez han visto esos casos. Sí, pacientes con enfermedades renales, por ejemplo, tanto agudas como crónicas, se les necrosa toda la lengua, y eso ya obviamente es porque la uremia está muy alta, tiene un cuadro azotémico muy elevado, ¿ya? Y sí, también. Por eso es importante los exámenes preventivos. En estos casos son súper relevantes, ¿ya? Y ahí podemos utilizar los fármacos que ya hemos hablado en otras oportunidades, el esomeprazol, el maropital, el ondansetron, ¿ya? Lo podemos utilizar. También en estos casos puede haber una hipertensión asociada y tenemos que evaluar si, por ejemplo, muchas veces si nosotros le damos una fluidoterapia agresiva, también podríamos desencadenar una hipertensión, ya a nivel fisiológico. Entonces ahí también hay que estar evaluando la presión, hay que tomarla. Hoy en día ya hay muchos más instrumentos para hacer eso, ya. La mayoría de las clínicas ya cuentan con oscilométricos, manómetro, multiparámetros, que igual nos sirven, ya. Y podríamos utilizar amlodipino si el paciente presenta una hipertensión, porque es el fármaco para esa condición de predilección en gatos, en comparación a los perros, que es el enalapril, por ejemplo, el benacepril, ¿ya? Y manejo nutricional, obviamente, porque está en el contexto como de urgencia, ¿ya? Porque no es un paciente que vamos a poder tratar como veámoslo hoy día y en 3 días más llévalo a la casa y en 3 días más vemos cómo va todo. La verdad es que no, es manejo intrahospitalario y ir tomando exámenes constantemente, ¿ya? Y en base a las ondas que ya habíamos conversado, que si el paciente no está tan estable, nasogástrica, ya, pero si el paciente está estable, es mejor siempre una asociada al esófago, ¿ya? Y el pronóstico es de reservado desfavorable, la verdad, porque en general esto tiende a ser muy agudo. Muchas veces el tutor ni siquiera se da cuenta hasta que ya la condición está muy avanzada, ¿ya? Entonces es esencial siempre descubrir la causa. Si no la descubrimos, tratar la signología clínica, pero muchos pacientes pueden que fallezcan incluso de esta condición, ¿ya? Porque es silenciosa al inicio y cuando ya presenta signología clínica es porque ya está muy avanzado el cuadro en sí. Entonces hay que estar pendiente. Y los niveles, por ejemplo, de NUC y de creatinina, mientras ustedes vayan haciendo estos exámenes control, van a ser esenciales para saber si el paciente va por un buen camino para una recuperación o no, ¿ya? Entonces el objetivo siempre es como disminuir los niveles de creatinina y de NUC en el paciente. Entonces después, como ya les había dicho, en enfermedades agudas puede ser que el paciente fallezca, ya sí, obviamente en una condición muy compleja, que el paciente se recupere su funcionalidad renal en totalidad, ya, pero también hay un porcentaje que puede quedar obviamente un enfermo renal crónico asociado a esta condición de base, ya. Por eso es tan importante como hasta las anestesias, hacerlas de adecuada forma, netamente como con la fluidoterapia de mantención, ya que es poquito en cada paciente. Y como ya les había dicho en la primera clase, una de las enfermedades más comunes en pacientes geriátricos y en relación, por ejemplo, al hipertiroidismo es la enfermedad renal crónica. ¿Por qué hoy en día se está viendo cada vez gatos más jóvenes con enfermedad renal crónica? Yo creo que siempre han estado en pacientes más jóvenes, solo que ahora tenemos un enfoque más en la medicina preventiva. Ya, por ejemplo, en los gatos yo ya les digo, no sé, porque lo ideal es intentar hacer todos los años un panel básico. Por ejemplo, mi propio gatito yo lo encontré hace 6 años su enfermedad renal crónica, pero fue porque yo le hice exámenes preventivos, no fue porque él tenía alguna condición específica. Entonces yo creo que hoy en día los tutores están como más dispuestos a poder hacer esas cosas, ¿ya? Entonces yo creo que siempre han estado más predispuestos los gatitos porque son más predispuestos a problemas nefrourinarios en general, ¿ya? Y estas condiciones, ya a diferencia de la anterior, son alteraciones tanto en el NUC y la creatinina, pero de forma constante. Ya no es como que una vez nomás estaba alterado y después le hacemos otro y salió el LIM, así salió los niveles en rango normales. Es algo que se va determinando como con el tiempo, porque ya obviamente estas alteraciones ya están. Incluso se describe que cuando ya hay alteraciones a nivel de la creatinina, el 75% de las nefronas ya no están funcionales. ¿Ya? Si Entonces, a veces está alta y después baja. puede ser por otras causas, ¿ya? Porque incluso la creatinina en ciertos casos no nos sirve, por ejemplo, en pacientes que están muy delgados,
cuando los gatitos viejitos, cuando tienen sarcopenias asociadas, o gatos más jóvenes también, lo ideal es tomar el SDMA. ¿Y tiene relación con la cantidad de masa muscular? Sí, es por eso. Sí. Mientras menos masa muscular tiene, la creatinina sí se puede alterar asociado a eso. Y entonces ahí es mejor quizás pedir el SDMA que no se altera por la masa muscular del paciente. Entonces hay muchas veces en correlación ambos exámenes, ¿ya? Y la prevalencia, yo creo que salta la verdad hoy en día, ¿ya? Pero va a depender de todos estos factores que siempre les comento, del lugar donde se hacen los estudios, pero en pacientes de edad avanzada sí presente, ¿ya? Y generalmente gatos de 10 años muchas veces ya tenemos como una alteración renal. Y también pueden haber patologías congénitas, ¿ya? Acá no es el enfoque como del ramo, no, pero los pacientes persas, ya no sé si saben que tienen una predisposición a generar riñones poliquísticos. Incluso a los gatos persas, para venderlos, deberían hacerle previamente un estudio genético si tiene ese gen, porque es un gen autosómico. Entonces se manda al extranjero, si hay, acá se hace, pero se manda al extranjero. Y porque tú sabes que en ese paciente persa tú deberías hacerle siempre ecografías mínimas, como para evaluar si ya está la lesión, ¿ya? Pero el examen ideal es el test de genético. Entonces, si usted tiene un paciente persa, quizás al tutor decirle, ya sabe que todos los años hágale una ecografía abdominal para evaluar si ya está como el cambio morfológico en sus riñones. Y va a depender también de la edad, como les decía, los pacientes geriátricos tienen una mayor prevalencia a presentar estas condiciones, totalmente como por su vejez, e incluso es más alta en comparación a los perros. Yo los perros he visto, por ejemplo, siempre ya he visto enfermedades crónicas renales cuando ya están muy avanzadas. Cuando el perro llega con el aliento urémico, le hacemos los exámenes y está la creatinina, no sé, demasiado elevada, así como 10. Y ahí muchas veces ahí ya no se puede hacer nada. Más que obviamente pensar en una eutanasia si el tutor no puede acceder como hospital. Pero muchas veces no llegamos como a bajar mucho en esos pacientes geriátricos. Y el incremento, como ya le había dicho a la compañera, puede ser porque se detecta por estos exámenes preventivos, ¿ya? Así que nunca olviden como ese cuadrito, insisto, que salen todos los exámenes que deberíamos como ir solicitando en relación a la edad. Entonces nosotros debemos educar al tutor de por qué tenemos que hacer esos exámenes preventivos. Si ustedes solo dicen, ¿sabe que tengo que hacer esto, está lista? El tutor ni los va a pescar. Tienen que explicarle el por qué, porque hay una prevalencia alta que los gatitos a cierta edad tengan enfermedades renales, y cuando uno lo encuentra esa enfermedad renal en estadio 1, por ejemplo 2, el pronóstico de vida de ese paciente es mucho más alto que cuando lo encuentran en 3 o 4. ¿Ya? Entonces esas cosas hay que explicarle a los tutores. Por ejemplo, mi gatito lleva 6 años en estadio 2. ¿Ya? Y se mantiene. Y nunca ha tenido como, porque ellos también pueden haber reagudizaciones de una enfermedad renal, pueden presentar todos los otros signos clínicos asociados previos, pero es porque ya el riñón no estaba funcionando adecuadamente, pero está estable constantemente y en algún momento se desencadena signología clínica más severas, ¿ya? La etiopatogenia, la verdad, se describe que puede ser asociada a nefritis de los túbulos intersticiales, ya como cosas más como específicas a nivel de la estructura de los riñones, que eso es súper difícil, como les decía, uno identificarlo, ¿ya? Y también como otras enfermedades, la amiloidosis, que se empiezan a acumular amiloides en los riñoncitos, y como les decía, la enfermedad poliquística. Si tienen un persa, al tutor tienen que explicarle, primero preguntarle si le hicieron como el examen de genético. Realmente no pasa. Yo una vez tuve y era 1, porque lo mandan al extranjero y tienen que mandarlo como quien vende el gato. ¿Ya? A ti te tienen que entregar ese gato con ese test genético, ¿ya? Porque que tenga el gen te quiere decir que el paciente en algún momento va a desencadenar la enfermedad, e incluso tendrías que inmediatamente castrarlo o esterilizar, o sea, esterilizarlo en general para que no se siga generando la descendencia, ¿ya? Pero ¿qué le podrían explicar a ustedes? Que le hagan una ecografía de forma rutinaria una vez al año, y obviamente en relación si hay presencia de signos clínicos antes, ¿ya? Porque ese paciente va a estar más predispuesto. El linfoma, como ya le había dicho, que se podría diagnosticar en base a una citología, que es fácil hacerla, se puede hacer, y trastornos congénitos igual a veces, o alteraciones que generan hipercalcemia, que los gatos todavía no es como muy frecuente, ¿ya? Entonces, en estos casos, a diferencia del anterior, empezamos con una fase de iniciación de la condición en relación a cualquiera de estas causas, y después obviamente empiezan a generarse ya secuelas de la condición. Ellos no van a revertir ya en comparación a la anterior. Con la anterior, los pacientes sí pueden volver a un estado normal, comparación acá que no, porque ya el 75% aproximadamente de las nefronas ya están a funcionales.
Y los signos clínicos, obviamente va a depender de la presentación clínica, muchas veces puede ser como súper ambigua, y así como que empiezan a bajar de peso los gatitos, no están comiendo tanto, o a pesar que comen, están bajando de peso, tienen una condición corporal más bajita, o si son obviamente pacientes geriátricos, sí o sí tienen que pedirles esos exámenes. Ya si el tutor no lo hace, ya ahí obviamente no es culpa de ustedes, pero sí tienen que llegar a solicitar, ¿ya? Y aparte de eso, ¿cuál más es el que hay que pedir en un paciente de edad avanzada? Hemograma, perfil bioquímico, urianálisis y ¿qué más? ¿Cuál? P4. T4 total. La T4 total es esencial porque recuerden que también hay un vínculo con el tema renal, ¿ya? Entonces eso también es importante. Y al examen clínico, obviamente, bueno, en la historia clínica también puede haber vómitos como esporádicos, en comparación al agudo, que son vómitos constantes, son como de un día para otro comenzó a vomitar. Pero este, como es crónica, es como algo esporádico que se empieza a generar como en el tiempo, ¿ya? También puede haber, obviamente, cuadros de deshidratación, ya que los gatitos viejos también tienden a ver, y los pacientes renales también tienden a estar como constantemente deshidratados. Por eso se pueden hacer algunos manejos en casa incluso, ¿ya? Y a la exploración física podemos evaluar que, por ejemplo, a nivel perirrenal, ¿ya? Por eso siempre es importante palpar los riñones, evaluar, por ejemplo, la anatomía del riñón, ¿ya? Porque los riñones, cuando uno los palpa, son lisos. Si ustedes empiezan a notar que esa estructura ya no está lisa, es irregular, sí, lo más probable es que el paciente ya tenga alguna condición, ¿ya? O si un riñón está más grande que el otro, por ejemplo, a mí una vez me tocó ver, solo con un examen clínico, vi que el riñón era como de este tamaño uno y el otro estaba así. Y el paciente, claro, tenía una hidronefrosis porque creo que tenía una neoplasia que estaba generando obstrucción en el riñón que estaba atrófico, o sea, estaba hidronefrótico, y el otro obviamente se empezó a generar una atrofia, ¿ya? Entonces, el examen clínico es esencial, es algo que siempre les voy a decir, ¿ya? Y los signos clínicos igual van a variar dependiendo del estadio iris del paciente. Por ejemplo, el estadio 1 y 2 tienden a ser subclínicos, como que no van a haber mucha signología clínica, por eso es esencial los exámenes preventivos. Los exámenes preventivos no van a poder como detectarlo en esta etapa, sino que lo van a detectar más avanzado, ¿ya? En la etapa 3 ya pueden haber, por ejemplo, que haya poliuria, polidipsia, pérdida de peso ya más notorio, deshidratación, letargia en el paciente, vómitos esporádicos, y en el estadio 4, por ejemplo, ya pueden haber esto mismo del estadio 3, pero también pueden haber anemias asociadas a la condición, y el paciente obviamente estar como más descompensado, quizás asociado a una deshidratación severa. En relación al diagnóstico, hay que pedir muchos exámenes obviamente, y entre ellos hemograma para evaluar si hay anemia. Generalmente estos pacientes tienen anemia normocíticas, normocrónicas, ya asociadas por dos causas. Uno, porque puede ser una enfermedad inflamatoria crónica, porque al final también está este componente inflamatorio, y también porque hay déficit a nivel de los niveles de la eritropoyetina, ya, porque obviamente el riñón está insuficiente, no es un riñón que está generando los componentes adecuados, ¿ya? Y también perfil bioquímico, obviamente, panel de electrolitos, ya eso no están generalmente juntos, sino que se piden aparte. El urianálisis para evaluar la densidad urinaria y para descartar como otras causas que podría estar generando una condición, como bacterias, por ejemplo, en la orina, cristales, y todas esas cositas nos va sirviendo. La T4 total sí o sí tiene que ir a este paciente si ya tiene alteraciones renales. Tienen que medir sí o sí la presión arterial también, ya, porque está asociado. como tiroides? No, sí, solo pensando como en la edad del gato, ya, porque recuerden que estos gatos enmascaran cuando son, por ejemplo, si son T4, o sea, si son hipertiroideos, puede que sea la enfermedad renal esté más avanzada que la que nos esté diciendo ese perfil bioquímico en ese momento. En cambio, si no le tomas T4, va a quedar, no, quizás está en estadio 2, y quizás ese paciente realmente está en estadio 3, ¿ya? Y obviamente estudios de imágenes, principalmente ecografía. ¿Ya? La ecografía renal que evalúa como el índice de corteza, de médula y cositas que ven ahí los colegas que se dedican, ¿ya? Y todos estos exámenes, ¿por qué es importante? Primero, para identificar la causa que puede estar generando este cuadro ya crónico, ¿ya? Para detectar si hay algunas otras anormalidades asociadas como esta condición ya crónica, y también para identificar, por ejemplo, el hipertiroidismo, si obviamente el paciente puede estar enmascarando el estado renal, ¿ya? Eso es importante, como lo habíamos conversado previamente. Entonces, como ya le había dicho, como que la medición de la tasa de filtración glomerular es lo ideal, pero acá no lo tomamos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos a disposición es la creatinina, el NUS, que igual no es como
extremadamente caro de acceder, la verdad, ya es algo más barato. Y también podemos hacer el SDMA, ya. Las creatininas siempre nos van a salir altas, ya. El NUS también nos van a salir altos, los pacientes van a tener un grado de azotemia diferente dependiendo de la edificación, ahí se las voy a mostrar. Y también hoy en día, ya hace un par de años, apareció en el mercado el SDMA, ya. El SDMA lo que ayuda es a identificar estas causas como que ya las nefronas, no sé, hay un 25% de nefronas alteradas y el SDMA nos podría salir alterado ya, en comparación a la creatinina, que es cuando ya hay un 75%. Entonces es como un predictor previo a que hay un aumento de la creatinina, ¿ya? Igualmente se describe que por muchos estudios, porque esto es nuevo el SDMA, igual ya lleva un par de años, 4 o 5 años, pero los estudios indican que es más fidedigna, sigue siendo más fidedigna la creatinina. Entonces ustedes no pueden solo pedir un SDMA y no pedir la creatinina. A eso es lo que siempre es como lo más relevante, evaluar cómo está la creatinina, ¿ya? Y ambos son como indirectamente proporcionales a la tasa de filtración glomerular. Si la tasa está baja, estos dos, creatinina y SDMA, van a aumentar, ¿ya? ¿Y siempre voy a pedir el SDMA en estos casos enfermos renales crónicos? La verdad que yo en pacientes no los pido, en crónico, a menos que como que la creatinina no salga, claro. O en los casos, como ya habíamos conversado, que tienen sarcopenia, están muy delgados. Ahí sí, ya, sí, como que mejor, ahí, ahí sí o sí pidan el SDMA y hacen como la correlación de ambos, por si llega a porque estar subestimado sí, la creatinina. exacto, sí, porque la creatinina puede ser más alta en un paciente que tiene una masa muscular baja, ¿ya? Y vamos a pedir obviamente todos los otros exámenes. En el hematocrito van a haber una anemia, ya que nos va a ayudar incluso a tomar como... Pero sí o sí va a haber anemia. Generalmente sí, porque ya es una enfermedad crónica. Sí. ¿Ya? Y es porque recuerden que el riñón produce la eritropoyetina. No, en estadios 3-4, como ya lo había dicho, si no es inicial, ¿ya? Y en el perfil bioquímico lo mismo que ya hemos dicho, que creatinina, NUS, aumento del fósforo, que es como lo más característicos. Puede haber hipocalcemia o hipercalcemia dependiendo como del estadio del paciente, y los electrolitos también lo ideal es solicitar. Ya la densidad urinaria nos va a ayudar, porque estos pacientes tienden a tener densidad urinarias más bajas que lo adecuado, generalmente son menores a 1035, ¿ya? Porque recuerden que el gato concentra mucho más la orina que los perros, ¿ya? Entonces es algo importante de tener en consideración. El otro examen que sí o sí tienen que solicitar es el UPC, ¿ya? El UPC es la relación entre creatinina, o sea, sí, creatinina en la orina, proteína y creatinina en la orina, ¿ya? Y lo que nos puede ya llamar la atención es que el daño ya es mucho mayor, porque recuerden que anatómicamente el riñón tiene el glomérulo, ya que es como una red, ¿ya? Y las proteínas naturalmente son mucho más grandes que otros componentes. Entonces, si está pasando proteína a nivel urinario, lo más probable es que ese daño ya es mucho más severo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene una creatinina de 2, ¿ya? Pero con una proteinuria alta, en comparación a otro paciente que tiene una creatinina de, no sé, 5, pero sin proteinuria, el paciente que tiene proteinuria tiene un peor pronóstico, ¿ya? Porque morfológicamente, anatómicamente, que son cosas que son microscópicas, ¿ya? Ese riñón está más dañado porque está dejando pasar proteínas que realmente no debería dejar pasar porque es una red, ¿ya? Entonces quiere decir que esa red ya se dañó. Siempre debemos pedir obviamente un neurocultivo, medir la presión sanguínea, y el SDMA va a salir alterado en estos pacientes si por ejemplo lo realizamos, ¿ya? Pero si el tutor no tiene para hacer SDMA, no es necesario solicitarlo siempre. Ya va a depender, porque igual es caro. Y sí, es súper caro, creo como 40. Sí, sí. ¿Ya? Y acá igual les dejo como un cuadrito que es de lo de Iris. Ya Iris el 2023 actualizó como su guía, así que igual se la voy a subir para si alguien la quiere leer, obviamente. Yo lo que les digo así como que es obligatorio leer, que quizás va a ser para el próximo control, se lo puede indicar ahí en la plataforma, ¿ya? Entonces acá lo que indica es como que tenemos que evaluar hallazgos clínicos, obviamente, que nos están indicando que el paciente podría tener una condición, ya un aumento en el SDMA que sea consistente o una creatinina consistente, ya no es como que sea solo un aumento y nos quedamos solo con ese examen y lo dijimos ya, es un enfermo renal, la verdad es que no, tienen que ser varios, quizás no como en el agudo que tiene que ser en la misma semana varios exámenes, sino que en este, no sé, pues lo hacemos una vez al mes y evaluamos que esos aumentos de parámetros siguen manteniéndose. Ya, ahí es un paciente ya crónico. Obviamente siempre tenemos que tomar radiografías, principalmente ecografías, y evaluar la proteinuria y la densidad urinaria, que igual es fácil. En semio todo lo hicimos, ¿se acuerdan? Que es súper fácil, con un refractómetro, incluso por AliExpress vale 6.000 pesos.
Entonces uno en una clínica podría tener fácilmente un refractario, ¿ya? Eso es algo fácil de poder evaluar. Entonces, a nivel internacional se hizo una clasificación IRIS, ¿ya? La cual nos ayuda como a estadificar al paciente y para evaluar también el pronóstico de ese paciente, porque recuerden que un paciente en estadio 1 no tiene el mismo pronóstico y no le van a hacer el mismo tratamiento que un paciente con estadio 4, por ejemplo, ¿ya? El tutor necesita el pronóstico para saber si poder optar o no a las cosas, porque si un estadio 4 y que el tutor no puede acceder a nada más, lamentablemente en ese paciente debemos eutanasiarlo, porque el paciente ya va a estar muy descompensado de la situación. Incluso en todo tipo de enfermedad crónica, muchas veces llegamos a la eutanasia, ¿ya? Pero tenemos que pensar que es para mejor, o sea, para esa calidad de vida de ese paciente ya no está apta. Entonces es algo que siempre tenemos que conversar en enfermedades crónicas, ¿ya? En enfermedades agudas, no darlo como primera opción, porque hay tutores como que se agarran de eso, que alguien le dijo que no había nada más que hacer y no hacen nada más. Entonces en crónicas es diferente. Está bien, lo intento. Sí, muchas veces ni siquiera lo intento, ¿ya? Y acá está la clasificación IRIS, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas son importantes acá? Primero, obviamente, que estamos en gatos, ¿ya? Entonces tenemos que relacionar los valores de gatitos, pero ahora no nos importa, ¿ya? Y es lo que yo ya les había conversado, que de 1.6 es relevante en un gato, en comparación a quizás muchos informes de perfil bioquímico que sale 1.8. ¿Ya? Sí o sí es 1.6. Entonces ustedes se tienen que guiar en el IRIS. Si les llega el examen, busquen en internet clasificación IRIS y se basan en eso para analizar ese examen. No se basan en lo que dice el laboratorio, ¿ya? Porque ahí pueden generarse errores y pueden empezar a subestimar pacientes que ya están renales crónicos, ¿ya? Y lo otro que tenemos que evaluar obviamente el SDMA en ciertos pacientes, como les decía, no es necesario solicitarlos en todos, ¿ya? Y que también hay ciertos parámetros que nos van a ir indicando. Y el UPC. El UPC y la presión arterial. La creatinina principalmente nos va a entregar la primera clasificación como más grande. Ya macroscópicamente, si el paciente tiene una creatinina elevada persistente, ya es un enfermo renal. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si el paciente tiene, no sé, 3, está en estadio 3 ese paciente, ¿ya? Si tiene 5, está en estadio 4 y el pronóstico obviamente va a ir variando. Y el UPC sí o sí debemos hacerlo porque recuerden que nos entrega también pronóstico, pero es la subclasificación, ¿ya? Primero pedimos creatinina, después podemos pedir, dependiendo de los parámetros que nos salgan alterados, el UPC sí o sí para subestadificar. Eso es una ¿ya? aparte. Sí, es otro examen. Y no es tan caro igual. Pero hay algunos que lo evalúan al tiro. Pero ya, yo de eso tengo la duda, porque igual es más caro que un análisis normal. Entonces yo también, en la U trabajamos con un laboratorio que salía ahí, Porque en el pero me Chile- parece extraño. En el Chile sí Ya, lo miden. ahí habría que preguntar sale si es bien, como sale el otro, porque el otro vale como, no sé, 20.000 pesos más. Entonces por eso me parece extraño que solo en análisis salga. Pero ahí habría que averiguar como con el laboratorio Claro. específico, porque yo siempre lo pedía aparte. Sí o sí lo pedía aparte, ¿ya? Y medir la presión también porque nos va a entregar su clasificación del estadio, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, insisto, no solo con la creatinina, sino que deberíamos siempre, si la creatinina está alta, tenemos que pedir las otras cosas y medir la presión de los gatitos, ¿ya? Y el tratamiento va a depender muchas veces de la signología clínica que encontremos y de la etapa que esté como en relación a los exámenes, ¿ya? En estos gatos es esencial la hidratación. Ya nosotros, por ejemplo, si el gato está muy descompensado de enfermedad renal, obviamente tenemos que llevarlo al veterinario para que se haga un tratamiento de crioterapia endovenosa en el hospital, ¿ya? Pero nosotros cuando diagnosticamos una enfermedad renal, al tutor le podemos enseñar a colocarle suero subcutáneo, ¿ya? Incluso lo podemos hacer de forma de mantención. Obviamente intentar como que no sea tanto a nivel de arribita, sino que más en los miembros, que sean muy chiquitas, de suero chiquitita, y el ringer lactato no duele en comparación si es el suero fisiológico, ¿ya? Entonces la idea es que sea ringer lactato y uno le enseña al tutor, ¿ya? Y la verdad es que responden bastante bien los pacientes y no generan como estadios de deshidratación como más comunes, porque un paciente renal ya geriátrico es muy común la deshidratación, incluso asociada a eso mismo, también tienen constipación. Ya les cuesta defecar porque no están muy hidratados. Si vamos mejorando la hidratación, podemos mejorar las otras cosas, ¿ya? Y también lo podemos hacer como con alimentos enlatados, obviamente, renal siempre, ya lo ideal. Y la terapia subcutánea, y ya si obviamente el paciente está muy complicado, le podemos dejar una sonda de alimentación también, ¿ya? Pero yo encuentro que el suero subcutáneo anda súper bien y mientras uno le enseña al tutor, la verdad, hay tutores que se dejan.
O sea, que se atreven o muchas veces buscan como a técnicos, porque los técnicos sí pueden hacer eso si es una indicación como del médico. ¿Ya? Y acá les dejé como un cuadro resumen en relación como cómo calcular la deshidratación de un paciente, cuántos ml darle, ya, porque eso yo creo que se lo pasaron en fármaco, ¿no? Sí. ¿Sí? O en cirugía también, a mí luego me pasaban como los dos. También, sí, ya, entonces es como importante ir evaluando eso, y lo otro, la monitorización de los exámenes, ya. Aparte obviamente de la hidratación, es esencial incluso el tratamiento de esta condición es nutricional. Ya, usted es un paciente que tiene la condición, tienen que dejarle, incluso ya el tema de la nutrición ya tiene literatura. Hay medicina basada en la evidencia que es lo más importante de entregarle a un paciente. ¿Ya? Entonces, en términos como de acá de Chile, ahora tenemos muchas opciones, la verdad, de alimentos para poder prescribir. ¿Ya? La única desventaja de estos alimentos es que no son tan ricos. Como tienen menos proteínas, igual tienen menos cantidad de proteínas, pero la proteína es de mejor calidad en comparación a otros alimentos como de mantención. ¿Ya? ¿Se podría mezclar con una lata? ¿Cómo? ¿Se podría mezclar? Sí, pero con la terrena, ¿ya? Porque estos alimentos tienden a tener menos proteína, pero la proteína es de mejor calidad, ¿ya? Y lo otro que pueden tener, obviamente también tienen menos fósforo, porque recuerden que los pacientes también pueden tener hiperfosfatemia, ¿ya? Entonces, en esos casos, uno lo puede ir mezclando con latitas. Y es verdad como que ni siquiera tienen olor, son como... Para ellos incluso, yo por ejemplo mi gato renal, yo le tengo Roya, le tengo Birban, todo porque de un día a otro deja de comer el otro y le tengo que cambiar, así. Entonces hay que estar como atento. Ya así como 3 días come el Royal y después no quiere comer más, y yo le tengo como todos los alimentos, ahí tengo una caja con alimentos diferentes a ese nivel. Ya, entonces no le genera diarrea ni nada. Y hay que estar pendiente entonces, como les digo, que los alimentos, los animales sí lo consuman porque es la base del tratamiento. ¿Ya? Y por ejemplo, el Virbac sacó hace unos meses esta combinación que es de pacientes renales y pacientes que tienen problemas osteoarticulares. ¿Ya? Incluso, o sea, ya no está en la versión de solo renal solito. ¿Ya? Creo que incluso este es el número 3, pero cuando ya la enfermedad renal ya está más avanzada. ¿Ya? El que más yo encuentro que tiene mejor palatabilidad es el Vetline, ¿ya? Vetline renal, sí, en comparación a los otros. La única ventaja, por ejemplo, del Royal, que el granito es chiquitito y ya son pacientes más geriátricos. Si es un paciente joven que tiene enfermedad renal crónica, se lo pueden indicar. Y lo otro, obviamente, como cualquier alimento, no lo hagan como yo con mi gato, pero es porque no come. Ya hay que hacerlo obviamente de forma paulatina, porque el gato no puede dejar de comer en ningún momento. ¿Ya? Y se puede complementar con latitas. Incluso un gato solo podría comer latas, sí, si son latas renales, pero no hay bolsillo que aguante esa situación, a menos que sean parcas, no sé, ya, pero yo no podría porque es muy cara. Y también debemos ir haciendo obviamente tratamientos farmacológicos, ya, para ir evaluando cada una de las condiciones que vamos a evaluar como los perfiles bioquímicos, ya. Por ejemplo, si aumenta el fósforo, ¿qué tendríamos que hacer? Dar algo para disminuir el fósforo, ya. Ahí les dejé como algunas fotitos, igual de ahora está como detallado. Por ejemplo, les dejé el psyllium igual porque nos ayuda a los gatitos que tienen constipación, pero hidratándolo constantemente deberían dar mucho mejor, ¿ya? Y para el aumento de fósforo tenemos los quelantes de fósforo, ¿ya? Hoy en día... ¿Cómo? Es un cuarto, si no me equivoco, sí. ¿Ya? Y eso es de uso humano, lo compran como en los Jumbo, creo que lo venden, como en la parte de comida saludable. Y entonces debemos ir como tratando todas las condiciones que van a generar. Entonces debemos administrar el quelante de fósforo, ¿ya? El más común como encontrar y que no es caro es el hidróxido de aluminio, pero es súper malo para los gatos, no les gusta mucho. Y hoy en día hay otras opciones que vienen como el polvito, entonces son mucho más efectivas para los gatitos como a nivel de palatabilidad, ¿ya? Porque incluso la dosis del hidróxido de aluminio es alta. Entonces, y hay que acostumbrarse a que el gato sí o sí debe comer posterior como al hidróxido de aluminio. Pero hoy en día se utilizan otro, incluso hay otro que no me acuerdo el nombre comercial, que es un polvito y que te dura muchos meses, pero lo tienes que comprar en otro país. Si me equivoco, en Argentina está, y que ayuda mucho al tema del fósforo, nivelar el fósforo. Y el otro que también es como el ideal en gatos es el Renvela. ¿Ya? El Renvela incluso hay muchas clínicas que lo venden por pastillas, porque también es caro, no como que alguien no va a poder optar a la cajita completa, ¿ya?
El equilibrio ácido-base, obviamente, si es una acidosis metabólica, eso se tiene que tratar en base a manejo intrahospitalario, ¿ya? Y otros nutrientes, por ejemplo, cuáles indican también algunos antioxidantes o los omegas 3, ¿ya? Que nos ayuda como también en pacientes renales a desinflamar. Acá les dejé anotadito el tema de la presión, igual vamos a tener una clase de hipertensión, ¿ya? Como cuando tienen un daño mayor, cuando hay una posibilidad de un daño mayor a nivel de órganos blancos, ya, porque recuerden, un paciente con hipertensión puede haber un daño a nivel de cerebro, de corazón, de ojos. A un paciente a ustedes les puede llegar solo con una alteración de desprendimiento de retina a nivel de ojo y que puede tener una hipertensión severa asociada a un cuadro renal. Entonces ahí a veces ciertos signos clínicos nos pueden decir como ya hay que pedirle todos estos exámenes a este paciente, ¿ya? Y el más importante de comenzar es el amlodipino, ya que nosotros lo tenemos acá en Chile, se utiliza y como ya les había dicho, ya tenemos como más opciones para medir la presión hoy en día. Incluso se describe que en mayores de 7 años, nosotros como en la clínica en sí, en la consulta general, siempre deberíamos medirle la presión, en comparación quizás a un paciente más jovencito, ¿ya? Y si el paciente tiene anemia, podríamos administrar algunos componentes, algunos sustitutos como de eritropoyetina. La única desventaja que acá nosotros en Chile solo tenemos los de uso humano, ¿ya? Entonces se describe que podrían llegar a generar aplasias medulares porque pueden generar inmunocomplejos, como no son de la especie, son de humanos, podrían llegar a generar como mayores alteraciones, pero no en todos los pacientes. Entonces ahí hay que ir evaluando como el beneficio que el paciente va a tener. Si es una anemia severa, hay que intentarlo, ¿ya? También, si es persistente, podríamos utilizar algunos otros fármacos, por ejemplo, el hierro dextrano, se utiliza mucho, es intramuscular, pero a los gatos no les duele mucho, ¿ya? Como con chulito, yo se los coloco en la consulta y ni siquiera se dan cuenta, ¿ya? Así que se puede también administrar, se indica. Lo que sí en los gatos, como los hierros orales, no les gusta mucho. No sé si alguna vez alguien ha tenido que consumir por alguna anemia, yo en algún momento y son asquerosos. Sí, es asqueroso. Entonces para un gato que ya es como quisquilloso con las cosas que consume, la verdad yo no le aconsejo. Y, sí, tal cual, sí. Y por ejemplo, en el término de la enfermedad renal crónica, lo que queremos es que el paciente esté estable, que no esté comiendo como 3-4 días porque el fármaco no le gustó. Entonces yo no lo encuentro como la primera elección. Ya, acá también están otras dosis como de eritropoyetina, pero nosotros no las tenemos acá. Entonces generalmente utilizamos las de uso humano, ¿ya? En perros y en gatos. Y también tenemos que manejar la proteinuria, ya, porque necesitamos que obviamente a nivel renal no se siga como eliminando más proteínas, y se describe que el benacepril es como la primera elección, ya, que debemos utilizar. Pero si no pedimos el UPC, no vamos a saber si necesitamos como consecuencia este fármaco. Ahí le dejé las dosis de cada uno. Y las enfermedades renales obviamente también generan estas alteraciones gastrointestinales, entonces siempre podemos tener serenia, por ejemplo, si sabemos que nuestro gatito ya es enfermo renal, podemos tener serenia en comprimidos en casa, por ejemplo. Obviamente en un cuadro agudo que está vomitando todo el día, no, es hospital. Ya tienen que llevarlo, incluso en estos gatos, cuando se descompensan no podemos esperar. Tienen que llevarlo inmediatamente si ya tenemos la indicación de que el gato es renal, ya, porque se va a deshidratar, se va a descompensar mucho más, incluso podría llegar hasta fallecer, o que esa enfermedad crónica se agudice y en vez de, por ejemplo, al inicio estaba en estadio 3, queda en estadio 4 y no hay mucho que hacer, ya, porque el pronóstico obviamente es más elevado. Entonces podemos usar serenia, como les decía, el maropital, ya, la mirtazapina también nos ayuda, ya lo hemos conversado en otras clases, que ayuda a mejorar el apetito, ya, es un orexígeno, y el omeprazol también lo podríamos utilizar en estos pacientes. Acá hay otras también con dosis de perro y de gato, porque será un paper de ambas especies, y acá también hay un cuadro resumen como dependiendo del estadio, qué hacer o qué no hacer, ya, pero lo más importante que quiero que de esta clase les quede es que primero tenemos que saber qué exámenes solicitar, ya, tienen que ser como cambios en la creatinina constantes, no es como solo una vez y después, no sé, los dos perfiles bioquímicos después salió la creatinina normal, no es un paciente renal crónico lo más probable. Si ese paciente está viejito y tiene baja condición corporal, pedir el SDMA sí o sí, ya, y por ejemplo, sí o sí dejarle el alimento renal. Si el paciente no quiere comer el alimento renal, hoy en día existen colegas que se dedican a nutrición y ellos lo que le hacen es elaborar una dieta. No es como que lleven el arrocito con pollo toda la vida, no, ¿qué es el pollo? Proteína.
Entonces no podemos darle ácido compuesto toda la vida a ese paciente, ¿ya? Y esos pacientes tienen que tener baja condición corporal, entonces necesitamos proteínas, pero de buena calidad. Entonces la idea es que sea un especialista en el área que les indique la ración, ¿ya? Porque realmente muchos gatos no les gusta. Acá también están como las recomendaciones terapéuticas en base a, dependiendo del estadio que ustedes van a encontrar. Y obviamente en todos los casos lo ideal es la dieta renal. Se describe que en el estadio 1 uno le puede dejar igual una dieta de pacientes senior, ya porque tienen menos concentraciones también de proteína y de fósforo. Y el pronóstico, la verdad que si uno le lleva una monitorización adecuada al paciente, que por ejemplo este tutor, ustedes tienen que decirle que cada 2-3 meses tiene que ir haciendo exámenes, y si de signología clínica asociada tiene que obviamente hacerlo sí o sí, no podemos como pensar en no hacerlo, necesitamos evaluar si se reagudizó, ¿ya? Y va a ser obviamente una condición que el paciente no va a desaparecer la enfermedad, va a seguir con el tiempo y obviamente puede ir progresando. Nuestro objetivo es que sea lo más lento posible esa progresión. Yo, por ejemplo, insisto, mi propio gato sigue estando en estadio 2 en 6 años, igual es mucho, ¿ya? Entonces es algo bueno, pero yo sé que en cualquier momento él podría pasar de un 2 a un 3, pero hay que estar como preparados para esas condiciones, ¿ya? Y es importante lo otro, que en pacientes ya enfermos renales no hay que darle toda la receta, por ejemplo, todo lo que sale aquí en la diapo, porque si el paciente no les gusta todos los fármacos, hay que priorizar los más importantes, ¿ya? Porque a veces me pasa mucho eso, que en pacientes pediátricos o que tienen enfermedades crónicas le dejan un montón de fármacos y es un show poder darle esos fármacos al paciente. ¿Y qué va a generar? Estrés, mayor deshidratación, el gato no va a querer comer, un montón de factores, ¿ya? Entonces siempre piensen que cualquiera de los tratamientos que ustedes van a instaurar, tenemos que pensar en la calidad de vida también de ese paciente. Si la calidad de vida ya está incluso muy afectada y está muy comprometida, también tenemos que conversar de eutanasia, ¿ya? Bravo. Quienes vayan a dar el control se quedan y quienes no, ¿Quiénes son? Claro. se parece así. Se parece algo.